con el Instituto Bíblico para la Mujer y mi amiga Gaby compartiendo con ustedes en la mañana de hoy un poco acerca de lo que dice la palabra en torno al tema de la ayuda o colaboración mutua. Es un tema a veces muy escabroso para algunas cuando escuchan el tema de la ayuda idónea, pero nuestro objetivo en particular en la mañana de hoy no es quedarnos en el concepto que se ha estado tratando últimamente de manera, pues podemos decir que con cierta regularidad acerca de la mujer y su rol dentro del matrimonio. Estoy segura que ustedes son hijas, que ustedes son madres, que ustedes son abuelas, que ustedes son tías, primas, hermanas, amigas, compañeras de trabajo. Y realmente el término queremos visualizarlo, queremos tratarlo en una visión sana, pero ampliada, pero a la vez enteramente bíblica, de lo que es ser una ayuda y una colaboradora, término que se utiliza mucho en la palabra de Dios y en el Nuevo Testamento unas 25 veces por lo menos, y que permea en realidad toda la Biblia desde el Antiguo, desde Génesis hasta el Nuevo Testamento. Para lograr esto, de la manera en que he confeccionado el mensaje o el estudio para nosotras hoy, es introduciendo primeramente el concepto del trabajo. Creo que uno de nuestros mayores errores ha sido el visualizar y pensar en función del trabajo de una manera estrictamente financiera. De ahí que vemos la desvalorización de la mujer en el hogar y también de los obreros cristianos. Sin embargo, en su definición básica y más amplia, el trabajo es cualquier esfuerzo, acción, actividad, servicio o diligencia que realiza el hombre. Puede ser filantrópica, puede ser lucrativa, puede ser familiar, filial, espiritual, industrial, sociocultural, de cualquier índole. Puede ser inclusive a modo personal. De manera que no se limita únicamente a lo que normalmente pensamos como trabajo, recibiendo una remuneración monetaria. De manera que podemos trabajar o servir, que son términos sinónimos, ¿verdad? Obrar, servir, diligenciar y estar trabajando, como nosotros le llamamos, recibamos un pago o no. Y aunque lastimosamente la mayoría de las veces le damos mayor importancia, y en algunos casos hasta nada más importancia, a lo que es un trabajo pagado, lastimosamente ese no es necesariamente el orden. El trabajo que no es remunerado es tan valioso y en ocasiones más que el trabajo que hacemos de manera remunerada, ¿verdad? El trabajo remunerado es necesario porque en la mayoría de los casos es lo que nos provee un sustento. Pero hay trabajos que no son remunerados, como nosotras ya sabemos, que son sumamente importantes. Y por eso nosotras deseamos ampliar el espectro de lo que es una ayuda dentro del concepto y el uso bíblico de la palabra. De hecho, el primer trabajo que registra la Biblia no contaba con una remuneración económica. Todas sabemos que Dios puso a Adán a trabajar en el huerto y ahí no había un intercambio de labor y remuneración monetaria. No existía tal cosa. Como tampoco existía una remuneración cuando Dios, como creador, creó, obró y trajo a existencia el universo. Y mucho menos cuando nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz. Y como dice la palabra, Él sigue, al igual que su Padre, trabajando. Dice el Evangelio según Juan en el capítulo 5 y en el versículo 17, para corroborar con esta idea. Juan 5:17, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. De manera que el trabajo es algo que existió primeramente sin remuneración económica. Y el trabajo es algo que existe desde el inicio de los tiempos, desde que Dios creó el mundo.
Ahora, he querido traer el concepto del trabajo a colación por tres motivos muy importantes. El primero de ellos es porque el concepto de ayudante o colaboradora que tanto encontramos en las escrituras solo encuentra su expresión y su sentido en relación con el trabajo, con la actividad. En segundo lugar, porque como ya explicamos, por definición, toda acción, esfuerzo o trabajo que nosotras prestamos, que nosotras realizamos, constituye un trabajo. Y en tercer lugar, porque como creyentes es importante comprender y absorber que toda obra o servicio que nosotras realicemos, pagado o no, denominémosle secular o espiritual, temporal o eterno, constituye o ha de constituir una adoración a Dios. Así es, mis amadas. A menudo nosotras clasificamos el trabajo dentro de lo que es remunerado o no, y en base a eso le adjudicamos importancia, o a lo que es espiritual o secular. Y le prestamos en ocasiones más atención e importancia al trabajo secular porque es pagado, o mayor valor que el trabajo espiritual, ¿verdad? Y eso es un grave error de nuestra parte. Todo accionar, todo servicio que nosotras prestamos, sobre todo como creyentes, es un trabajo y ha de ser una adoración a Dios. La palabra nos enseña que hemos de trabajar como para Dios y no como para los hombres. Y eso se aplica a todas las esferas de nuestra vida y de nuestra existencia. En el libro de Efesios, y le voy a invitar que me acompañen cuando les cite, en el libro de Efesios capítulo 1 y los versículos 5 al 6 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, lo que nos dice este pasaje es que nosotras fuimos creadas y predestinadas en Cristo Jesús para la alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Y Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice de la siguiente manera: porque somos hechura suya o labranza de Dios, podrá decir alguna otra traducción, creados en Cristo Jesús, obradas en Cristo Jesús para buenas obras, o sea, un trabajo, ¿verdad? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y no se refiere sola y exclusivamente a lo que nosotras denominamos un trabajo espiritual, lo que hago en la escuela dominical o lo que hago como madre. Se refiere a que nuestra vida, toda ella, en todo lo que nosotras hagamos, debe despedir un olor fragante que muestre a Cristo a los que están a nuestro alrededor. Y debemos hacerlo con excelencia como para Él y no como para los hombres. De manera que nosotras fuimos creadas para, dice aquí, y para es una palabra que denota propósito, glorificar a Dios por medio de nuestras obras, por medio de nuestro servicio, por medio de nuestras acciones, por medio de nuestro trabajo. Y esto implica que el trabajo es parte del plan inicial de Dios, porque aquí nos dice la cual Él preparó de antemano. Está hablando de antes de la existencia, de antes de la fundación del mundo, para que nosotras anduviésemos en ella. Así que el trabajo es el parte del plan inicial de Dios para la humanidad. Y en segundo lugar, el trabajo es un llamado divino. De manera especial para nosotras, las creyentes, tenemos una responsabilidad al obrar, al trabajar, al servir delante de Dios, ¿verdad? Ahora, el Antiguo Testamento emplea dos términos diferentes para la palabra obrar o laborar.
Una de ellas se utiliza para describir un trabajo o una obra descalificado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que procuremos con diligencia presentarnos a Dios como obreras, como aprobadas, que no tienen de qué avergonzarse. No solo al trazar la palabra bien, lo cual es importante porque eso va a informar e instruir nuestra vida de modo que podamos obrar bien para Dios. Entonces, uno de esos términos que emplea el Antiguo Testamento se refiere a la labor que es descalificada. Por eso va a decir allá en Corintios que tengamos cuidado cómo sobreedifiquemos. Si con heno o hojarasca, ¿verdad? O los materiales que empleemos a la hora de sobreedificar y servir y construir en nuestra vida. Así que hay un término que se refiere a la labor descalificada. Pero la otra que es usada en Génesis capítulo 2, y las invito a ir a Génesis conmigo, capítulo 2, la palabra que se emplea allí es la que se refiere a la actividad creadora de Dios, al trabajo bueno de Dios. Y va a decir Génesis capítulo 2, versículos del 2 al 3 de la siguiente manera. Y acabó Dios en el día séptimo la obra, el trabajo que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra, de todo el trabajo que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Está hablando de que Dios trabajó para traer al mundo a la existencia. Y valga aclarar que cuando dice que reposó, no es que Dios se cansó, porque él no se fatiga con cansancio, sino lo que está diciendo ahí es que él cesó de crear, porque él había completado ya toda la creación que él tenía intencionado realizar. De manera que la otra palabra para labor que se utiliza u obra en el Antiguo Testamento en su original es utilizada para describir un trabajo bueno, la actividad creadora de Dios. De manera que Génesis nos presenta la obra de Dios no solo como un trabajo, sino como un trabajo bueno y aprobado. Si leemos a lo largo del capítulo 1, vamos a ver de manera repetida que en cada ocasión que Dios iba creando, decía que lo que había hecho era bueno. Pero lo interesante en este recuento de la creación de Dios es que el nombre hebreo bajo el cual Dios es presentado es Elohim. Y como quizás algunas de ustedes sabrán, Elohim es un nombre plural que significa uno compuesto de partes. Para darles un ejemplo, es algo así como pensar en el agua. El agua la conocemos en su formulación química como H2O. Esto implica que en su composición ella posee dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Bueno, el agua está compuesta de esas moléculas, pero el agua como una sustancia es una. Y así es al hablar de Dios o el consejo trinitario que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Claro, como nuestras Biblias están en español, no notamos, ¿verdad? Muchas veces los cambios de nombre que en el original se utiliza cuando se habla de Dios. No es sino hasta que llegamos al capítulo 1 y versículo 26 que en nuestro idioma, en nuestra Biblia en español, nos damos cuenta que se está hablando en plural. Y va a decir allí, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿por qué esto es importante? Porque desde el principio Dios nos está mostrando que Él trabaja en equipo, que la Trinidad trabaja en colaboración el uno del otro dentro de la labor de creación. Pero no solo allí, sino también dentro de la obra de redención de Dios, ¿verdad? Trabajan juntos tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo.
En la obra de la salvación, el Padre es quien envía, Jesús es quien redime y el Espíritu Santo es quien aplica la salvación. De manera que son colaboradores los unos de los otros en la obra de la redención. Cuando nosotras oramos, por ejemplo, oramos en el nombre del Padre, oramos al Padre, perdón, en el nombre del Hijo, y el Espíritu Santo, como nos enseña Corintios, se encarga de perfeccionar esa oración y subirla delante de Dios. Necesitamos la asistencia de las tres personas a la hora de orar. Y aunque corrientemente se habla de la primera, segunda y tercera persona de la Trinidad, en realidad es importante saber que ninguna de ellas es más débil, poderosa, importante, valiosa, ni ninguna ocupa un lugar más alto, más elevado que la otra dentro de la Trinidad de Dios. Se trata más bien de un asunto de orden, de coordinación del trabajo, de la participación y efectividad dentro de la obra y el trabajo de Dios. De manera que el primer ejemplo que nosotros encontramos de trabajo y colaboradores en la Biblia es presentado de parte de la Trinidad de Dios en la obra de la creación, como también en la obra de la redención. Pero algo más, su trabajo y colaboración mutua continúa a lo largo, como ya dijimos, de toda la Escritura. En todos los eventos de la historia terrenal y celestial, las tres personas que componen el consejo divino o la Trinidad están presentes y trabajando unidos sin entorpecerse el uno al otro en su labor de colaboración que cada uno tiene asignada. Ahora, el segundo ejemplo de trabajo y colaboradores que nosotras encontramos en la Biblia también se encuentra en el libro de Génesis. Dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, o sea, a ambos, al hombre y la mujer. Génesis 1 es un recuento general, ¿verdad?, de la obra creadora, y le dice a ambos, los bendice y les dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea que Adán y Eva debían trabajar en comunión, en colaboración el uno del otro. Así que tan pronto Dios acaba la obra de la creación y antes de la caída del hombre, Dios le asigna un trabajo a Adán y le asigna una colaboradora que es Eva, su esposa. En Génesis capítulo 2 dicen los versículos del 22 al 24, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Un pasaje que todas conocemos muy bien. De manera que vemos como Dios le asigna un trabajo a Adán, le asigna una compañera, una ayuda, una colaboradora, y debían trabajar conforme al modelo trinitario. Debían trabajar en armonía, debían trabajar en comunión y en respeto mutuo el uno del otro. Pero eso no es todo. Ellos también debían multiplicarse y entrenar a otros colaboradores en la empresa de poblar y sojuzgar la tierra, de señorear la tierra, basado en el mismo modelo del trabajo de la Trinidad. Me hace pensar en esto de pasarse el bastón o el trabajo a lo que dice Pablo cuando le dice a los hermanos, porque yo he recibido, os he entregado lo que recibí del Señor, ¿verdad?
hablando en función y en aras de la comunión, de la Santa Cena, ¿verdad? Bueno, lo que el Señor hizo, lo que la Trinidad hizo, se lo pasa a Adán y Eva, y a ellos también los comisiona para hacer lo mismo, para equipar y entrenar a otros colaboradores dentro de la empresa de Dios, que consistía en poblar y sojuzgar al mundo, para que por medio de su trabajo, de su accionar, de su vivir, de su servir, ellos pudieran traer gloria al nombre de Dios. De manera que en Génesis capítulo 1 y los versículos 1 y 2 tenemos a un Dios que trabaja y crea. En Génesis 1 también vemos que Dios es un buen trabajador. Si vamos al versículo 4, 10, 12, 18, 21, vamos a ver que una y otra vez se repite que he aquí que vio Dios todo cuanto había hecho y era como bueno, de manera que su trabajo era bueno. En Génesis capítulo 1, 26 nos encontramos además con un Dios colaborador que trabaja en armonía y equipo con los demás integrantes de la Trinidad. Pero también en Génesis capítulo 1, 26, donde leímos hace un momento, y ya si leemos todo el capítulo 2 hasta el 25, nos damos cuenta que Dios equipa y empodera a otros para trabajar y colaborar en toda buena obra. El propósito de Dios es que nosotros nos vayamos pasando el bastón, ¿verdad? Nos vayamos entrenando unas a otras en lo que es el trabajo digno, el trabajo que bendice y glorifica el nombre de Dios y que equipa y entrena a nuestras hermanas, no refiriéndose únicamente, ¿verdad?, al trabajo espiritual o dentro de la iglesia. Nosotras somos, o el hombre es mayordomo de la creación. Y así como Israel fue puesto en la brecha geográficamente para por medio de su testimonio impactar al mundo y hablarle de su Dios, cosa en lo cual fallaron, nosotras como creyentes, como pueblo de Dios, estamos fallando en aprender a trabajar armoniosamente siguiendo el modelo bíblico de colaboración, porque a la postre no somos tanto colaboradoras unas de otras, sino que somos más colaboradores de Dios. Cuando trabajamos en unidad, cuando participamos de cualquier actividad, llámese una relación, y puede ser marital, puede ser filial, puede ser de amistad, puede ser padres e hijos, puede ser laboral, puede ser social, cultural, de la índole que sea. Nosotros debemos en eso trabajar de manera tal que eso redunde para la gloria de Dios y traiga honra a su nombre. Y a tal causa, en Tito capítulo 2, versículos del 3 al 5, que muchas de nosotras ya conocemos de sobra, encontramos un encargo para las mujeres cristianas. Y ese encargo es entrenar a otras, de modo que lleven fruto en toda buena obra, no importando su estado civil, su posición familiar, no importando su profesión, su edad o cultura, su estatus o condición. Deben ser capaces de traer gloria al nombre de Dios mediante su esfuerzo y un testimonio que adorne la doctrina de Cristo para, partícula explicativa, que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así que, mis amadas, el propósito de Dios es que nosotros seamos colaboradores suyas y colaboradores unas de otras para poder hacer el trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos. No es algo que se limita única y exclusivamente al matrimonio, a la relación entre esposa y esposo, ¿verdad? Y el cómo debemos trabajar ya viene dada por el modelo trinitario, en colaboración, en respeto, cada cual teniendo su porción y su trabajo, respetando el área de trabajo del otro. Eso no hace a unas mayores y a otras menores, ¿verdad? Sino que nos hace conjuntamente colaboradoras de Dios dentro de su reino. Así que, mi amadas, la mayoría de las mujeres, hablando en el sentido de mujer, obviamente, que se destacaron por sus buenas obras en la Biblia, no fue porque eran mujeres altamente educadas, no era porque eran ricas,
ni porque gozaban, en la mayoría de los casos, de una posición de relevancia. Lo único relevante y sobresaliente que tenían en sus vidas era el Dios al cual ellas servían. Y eso fue lo que hizo la diferencia en sus vidas. Lo podemos ver en la vida de Dorcas, ¿verdad? Lo podemos ver en la vida, por ejemplo, de Noemí y Ruth, la relación entre una suegra y una nuera, cómo se complementaron y trabajaron de manera unida. Lo vemos, por ejemplo, con la señora elegida, de la cual habla la segunda epístola de Juan, ¿verdad? Una mujer preponderante en Asia, conocida, a través de la cual sus hijos y sus vecinos llegaron a conocer la obra del Señor y se cree que se estableció una iglesia en su casa. Como notan ahí, ni siquiera el nombre se conoce, porque eso no era lo más relevante, sino la obra que había hecho. Lo vemos en la mujer de Proverbios 31, cómo ella trabajó al lado de su esposo, también en su hogar, también en su empresa, haciendo juntamente con él una labor de colaboración. Lo vemos entre Loida y Eunice, como madre e hija, o madre y abuela, ¿verdad? Al educar a Timoteo, y nosotras sabemos quién resultó ser Timoteo por causa de la crianza, de la instrucción que ellas le dieron. De manera, mis amadas, que cuando nos acercamos a la palabra de Dios y vemos el concepto de la ayuda o la colaboradora o la colaboración, nos damos cuenta que es un concepto más amplio que aquel al cual lo hemos reducido y el cual es muy importante porque no queremos restarle importancia, pero muchas veces nos preguntamos, ¿y yo como soltera tengo alguna responsabilidad? No, yo no tengo ninguna porque yo no estoy casada. O a veces uno piensa, bueno, ya yo soy abuela, ya yo no tengo marido, ya mis hijos están grandes, ya no me pueden gobernar, etcétera, etcétera. No, cada una de nosotras es colaboradora de Dios dentro de la empresa del mundo que Él ha creado. Y Él nos ha puesto aquí por llamado divino para realizar una obra que traiga honra y gloria a su nombre. Quiere el Señor que Él nos encuentre fieles al realizar la obra para la cual Él nos llamó, que no es otra, ni hay que buscarla como a veces anda la gente perdida buscando el propósito de su vida, que traer gloria al nombre de Dios en cualquier estación, lugar o circunstancia de la vida que se encuentre por medio de su trabajo. Que el Señor les bendiga.